Se refiere el analista Marcelo Arequipa desde La Paz. Escuchemos. La tendencia todavía, digamos, con este resultado muy preliminar, en algunos departamentos un poquito más avanzado que en otros. Tarija y Pando, yo creo que hoy se va a saber en realidad ya un cierre casi definitivo, ¿no? Chuquisaca y La Paz probablemente necesitemos un par de días más, ¿no? Bien, sin embargo, los opositores en los 4 departamentos aseguran que son ganadores. Y esto se lo había dicho antes en algunos análisis de que podría tratarse de un voto que sea contrario y que quiera dar un mensaje al movimiento al socialismo. ¿Es así? Habría que ver, habría que ponerle ciertos matices a esto. Lo siguiente, Natalia, a ver, el caso de Tarija es el único caso, creo yo, de los 4 departamentos en los cuales fuimos a votar ayer, en los cuales hubo efectivamente un voto más anti-más. Ahí sí hubo esta diferenciación. En cambio, en el caso de La Paz y en el caso de Pando, más bien lo que se ha generado es una suerte de disidencia al movimiento al socialismo, a la dirigencia del MAS en todo caso, que apareció en los últimos meses. Jayaya y el MTS son realmente producto de eso, en realidad, es decir, de una interpelación a la dirigencia del movimiento al socialismo. Y el caso de Chuquisaca es distinto, porque en el caso de Chuquisaca, Damián Condori, que es una disidencia también al MAS, no es un antimasismo, sino es una disidencia interna dentro del MAS, aparece el 2015 en realidad ya como un factor importante de quiebre o de interpelación, si quieres, a la dirigencia del movimiento al socialismo, es decir, para ponerle una etiqueta al levismo en todo caso. Entonces hay como 2 bloques o 3 bloques, si quieres. Está el MAS como tal, el movimiento al socialismo, están las disidencias del MAS que han aparecido hace ya un par de años atrás o hace unos meses atrás, y está el antimasismo como tal en el caso de Tarija. Bien, ahora, con las segundas vueltas por 4 gobernaciones, cerramos de que quizás es el ciclo electoral más largo de nuestra historia. Sí. Recordemos que el proceso comenzó en noviembre de 2018 con la convocatoria de las elecciones primarias. ¿Qué ganó? ¿Qué perdió Bolivia a lo largo de estos 29 meses? Mira, y yo creo que hemos vivido en realidad como país, miré un poquito unos cuantos años más atrás, hemos vivido una verdadera maratón electoral en este país, en la que la gente de verdad, la ciudadanía, ha participado y mucho en procesos electorales. 2014 elección general, 2015 elección subnacional, 2016 referéndum constitucional, 2017 elección judicial, 2018-19 primarias, 2019 elección general anulada, 2020 elección general, 2021 primera y segunda vuelta elección subnacional. Es decir, si de algo no se nos puede, creo, achacar a los bolivianos es que no participamos en elecciones. De verdad, ha sido una verdadera maratón electoral en la que me quedo con el mensaje, aunque suene, digamos, un poco cursi, digamos, entre comillas, el hecho de que al final estamos resolviendo nuestros problemas por las urnas y no más bien por la violencia, ¿no? Ahora, enfocándonos en lo que pasó ayer, ¿cómo evalúa el elector? Se dijo que hubo ausentismo ligeramente mayor a la segunda vuelta. La percepción en general, solamente la percepción que uno tiene, digamos, en la ciudad de La Paz y en las otras ciudades capitales, es que la gente no ha ido a participar de manera tan masiva como se había visto en estos tiempos de pandemia, donde veíamos filas en los centros electorales, ¿no? En los recintos electorales. En este caso no hemos visto esas filas. Entonces, claro, basados un poco en esa percepción, luego el dato probablemente vaya a reflejar un poquito eso al final. Vamos a ver si ha habido más o menos participación, pero ahí hay que ponerle también un matiz más a eso. La gente va a participar de manera mucho más masiva en elecciones generales, poco menos en elecciones subnacionales, y ahora, como estamos estrenándonos en más departamentos, esta segunda vuelta en más departamentos que el 2015, entonces va a haber probablemente menos afluencia. Pero en el caso ya concreto, en el caso de La Paz, creo que tiene que ver más bien con una estrategia política de los candidatos. En un caso de no intentar politizar mucho y no movilizar mucho al electorado, y en otro caso de no poder conectar con el electorado, ¿no? Ahora, Marcelo, tenemos un mapa de poder más o menos definido hasta ahora. El MAS domina el Ejecutivo y el Legislativo Nacional. Sí. Tiene el 70% de los municipios, pero solamente 3 de los 10 municipios capitales. ¿Cuánto pasará este equilibrio, el resultado de la elección de ayer? Mira, yo creo que va a pesar en términos no solamente del mapa que vayamos a ver, es decir, de cuán azul realmente va a ser el mapa. Yo creo que lo que va a pesar en realidad en el fondo va a ser
qué gobernaciones y qué alcaldías tiene tanto el masismo como la oposición, el oficialismo y la oposición. Pero hay un dato que es objetivamente bien evidente. El desempeño electoral del MAS en la elección subnacional del 2015 respecto de la del 2021, de esta, es un desempeño menor. Es decir, ha bajado en el desempeño electoral. Ahora mismo, a nivel de gobernaciones, el MAS tiene solamente casi el 40% de votos a nivel nacional. A nivel de municipios tiene alrededor del 30% a nivel nacional, es decir, del voto. Entonces esto, claro, no se puede comparar con una elección general, pero comparando solamente elecciones subnacionales hay un desempeño que es menor. Y creo que eso tiene que ver con una disputa que el MAS hoy día está enfrentando a nivel interno. Es decir, ¿qué va a pasar con la dirigencia? ¿Qué va a pasar con las bases sociales que le integran? Bien, en ese sentido, en el balance general, ¿qué pueden adelantar el oficialismo y la oposición luego de casi 30 meses de elecciones? Mira, yo creo que ya han habido algunas señales interesantes de parte de algunos candidatos alcaldes electos que no son parte del movimiento socialismo y que son además alcaldes de alcaldías importantes en este país. La de Cochabamba y la de La Paz. Tanto el señor Reyes Villa como el señor Iván Arias lo que han hecho es intentar hablar ahora de gestión, intentar generar un puente de comunicación con el gobierno nacional. No se han referido a los ataques políticos que probablemente sobre los cuales hemos estado hablando esta última semana del supuesto golpe o el supuesto fraude. No se han referido a eso. Y creo que eso le da otra tónica y eso un poco está llamando la atención en el sentido de las autoridades electas, sobre todo de estos lugares importantes, lo que están pidiendo es hacer gestión. No están pidiendo volvamos a la disputa política, volvamos a enfrentarnos entre oficialismo y oposición. Te están diciendo hagamos gestión. Ahora, depende mucho del gobierno nacional de si va a tomar la posta, va a tomar ese mensaje y lo va a empezar a generar, o si vamos a seguir enfrascados de nuevo en ese tema del golpe o el fraude y luego, por tanto, la gestión de la pandemia, que es lo que más me preocupa en realidad por el tema de lo de las vacunas, que eso a los gobernadores en realidad hoy día les ocupa el tema más importante, si lo van a hacer en realidad, es decir, si nos van a dar certeza a la población sobre el tema de la inmunización o no. Ahora, ¿hay el clima necesario de coordinación entre el gobierno, las gobernaciones y los municipios? Mira, por ahora lo que yo veo es, por eso, son señales y voluntades de algunas alcaldías importantes a nivel nacional. Lo que no veo todavía son reacciones y son señales desde el gobierno nacional. No veo eso. Lo que sí he visto ha sido una retórica bastante radical o reactiva de parte del oficialismo, en el sentido en el que va a ser más difícil trabajar con aquellas alcaldías y gobernaciones que sean de oposición. Esto es muy obvio, es decir, siempre va a ser difícil porque no es tu amigo, no es el de al lado en realidad, ¿no? Pero si tú lo dices públicamente así, de esa manera y con ese tono, claro, lo que estás diciendo de fondo en el mensaje es, no quiero trabajar con la oposición. Y eso, sinceramente, hoy día, a un grueso del electorado, que es el que define finalmente quién va a ganar, quién es victorioso en las elecciones, no le cae muy bien. No le cae muy bien porque hay algo que creo que nos está afectando a todos en absoluto. O sea, son dos cosas en realidad, la pandemia y la crisis económica. Y en la medida en la que estos dos bloques no trabajen de manera conjunta sobre este tema, creo que de verdad quien se va a llevar, creo probablemente el mayor fracaso es más bien el gobierno nacional, que no está dando señales sobre esto. Ahora, el MAS vio que los que se van de su partido pueden tener éxito sin él, que ya no es un bloque monolítico. Por ejemplo, Eva Copa está con Dori, Ana Lucía Reich o Reyes Richter también han logrado muy buenos resultados hasta el momento. ¿Esto tendría que preocuparle al MAS? Mira, hasta ahora yo diría que lo que está pasando sobre este mapa electoral es justamente el hecho de que el MAS ha generado fracturas político-electorales. No fracturas político-estructurales todavía, no hay, por una razón. Cuando sale electa, alcaldesa Eva Copa en el Alto con una votación aplastante. Pero al momento ya de hablar de temas políticos, como el tema del golpe, por ejemplo, ella toma posición muy similar a la del movimiento al socialismo, es decir, no se desmarca de esto,
no se desmarca. Entonces, por eso digo, son fracturas político-electorales y son fenómenos políticos electorales todos los que han ido apareciendo como alternativa al MAS. No son todavía fenómenos políticos históricos. Vamos a ver cómo terminan estas autoridades. Bien, de esta manera conocemos el análisis de Marcelo Arequipa a propósito de esta segunda vuelta que se desarrolló ayer en 4 departamentos y donde hasta el momento están ganando los candidatos opositores al movimiento, al socialismo. Tenemos